Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy hablaremos acerca de ojo. Aquí vemos una ilustración, una composición fotográfica que me regaló un amigo, donde muestra los ojos de sus familiares. Vemos ojos de sujetos jóvenes, ojos de sujetos ya adultos mayores, ojos. Macroscópicamente, ¿qué encontramos en un ojo a simple vista? La parte blanca del ojo, o que normalmente se ve blanca, es la esclera o esclerótica. La parte que tiene color se llama iris. En medio del iris, una apertura, una oquedad, que es la pupila, un hoyo, la pupila es un hoyo, y cubriendo al iris se encuentra la córnea. Como la pupila es una oquedad, no existe descripción histológica de ella. Aquí vemos una ilustración donde presenta al ojo como si fuera una lente fotográfica, y es que las cámaras fotográficas, especialmente las antiguas, semejan mucho la estructura que tiene el ojo. Aquí encontramos una cámara fotográfica antigua y el ojo, o un esquema del ojo. La cámara fotográfica tiene una lente, pues los ojos tienen su lente, que es el cristalino. Tienen un diafragma para regular la cantidad de luz que entra, más o menos luz. Bueno, pues el ojo tiene el iris, que se encarga precisamente de regular la cantidad de luz que penetra al ojo. En la parte posterior de las cámaras fotográficas antiguas se encontraba la película fotográfica, y el ojo en la parte posterior también tiene una parte fotosensible, y la porción fotosensible del ojo es la retina, y la parte de la retina en donde se hace el enfoque más minucioso se encuentra en esta zona, también en la parte posterior. Por lo tanto, es muy parecido el diseño de las cámaras fotográficas al arreglo que tiene el ojo. Desde el punto de vista histológico, encontramos que el ojo tiene tres túnicas o envolturas: la túnica fibrosa o túnica externa, la túnica vascular o túnica media, y la túnica nerviosa o túnica interna. La túnica fibrosa o externa está conformada por la esclera o esclerótica y la córnea. La túnica vascular media, o también llamado tracto uveal, porque cuando se hace un corte de ojo, esta parte interna parece como la cáscara o la cubierta fina que cubre a una uva. Bien, la capa vascular media o tracto uveal está conformada por coroides, cuerpo ciliar e iris, mientras que la túnica nerviosa o interna está formada por la retina. Aquí vemos un esquema del ojo y encontramos las tres envolturas. La túnica fibrosa, conformada por la esclera, que se ve aquí de color amarillo, que se continúa en la parte anterior con la córnea. La córnea está cubierta por la conjuntiva, pero bueno, aquí está la túnica fibrosa. La túnica media o túnica vascular está conformada por la coroides, que lo estoy señalando aquí, se ve de color azul, el cuerpo ciliar, que es esto que señalo, y el iris. El iris del otro lado, cuerpo ciliar y coroides. Y la túnica nerviosa está formado por la retina, la parte fotosensible, y hacia acá, como veremos más adelante, hay una parte que no es fotosensible. Aquí está el cristalino, que es el lente del ojo. Vemos la entrada del nervio óptico, que aquí carece de fotorreceptores, por lo tanto es el punto ciego del ojo. Bien, la túnica fibrosa o túnica externa entonces está conformada por la esclera y la córnea. La esclera es la parte que normalmente se ve blanca en los ojos. Hay sujetos que, a causa de sus costumbres no muy saludables,
la esclera se ve de color amarillo. Sujetos que se intoxican con alcohol, que ya tienen insuficiencia hepática, cirrosis hepática, se les ve la esclera amarilla, pero normalmente es de color blanco, esclera o esclerótica. Un corte de ojo teñido con HY, y aquí encontramos la esclera. Lo que estoy señalando ahora es la esclera. Vamos al otro lado, aquí encontramos la esclera, un poco desgarrada en este sitio, pero esta es la esclera. Visto a mayor aumento, encontramos que la esclera tiene tres componentes desde el punto de vista histológico. La epiesclera o lámina epiescleral, que tiene tejido conectivo laxo. La sustancia propia o estroma de la esclera, donde encontramos tejido conectivo fibroso denso. Encontramos fibras colágenas tipo 1 abundantes, menos colágenas tipo 3. También hay fibras elásticas. Las fibras elásticas tienen afinidad por los pigmentos amarillos que se acumulan en los sujetos que tienen cirrosis hepática o insuficiencia hepática por las bilirrubinas, y por eso es que se les ve de color amarillo, a causa de que aquí también hay una cantidad importante de fibras elásticas. Y el último componente donde hay tejido conectivo laxo y una cantidad importante de melanocitos es la lámina fusca. Aquí encontramos la lámina fusca. Entonces, esto es lo que observamos en la esclera. Estamos aquí en la esclera. Si nos vamos hacia adelante, la parte que cubre al iris, el iris es lo que tiene color en el ojo, esto que brilla aquí por el flash, es la córnea. Pues bien, aquí tenemos un corte de ojo, en donde aquí tenemos la esclera, y la córnea es esta parte que estoy señalando ahora. Parte de la túnica fibrosa, la córnea. ¿Qué encontramos en la córnea? Aquí nuevamente lo encontramos. Aquí está el cristalino. Aquí está señalada la córnea. Bueno, de color azul están las lágrimas. Eso no es histología, es un líquido, pero bueno, se puede encontrar ahí. Pero desde el punto de vista histológico que tiene la córnea, tiene el epitelio, que se llama epitelio corneal, que tú ya sabes que es plano estratificado no queratinizado. Luego la membrana de Bowman, que es la membrana basal del epitelio corneal. El estroma corneal, que abarca la mayor parte de la córnea. La membrana de Descemet, delgada. Y el endotelio corneal o endotelio de Descemet, o también llamado epitelio posterior de la córnea. Si mencionamos endotelio puede causar un poco de confusión porque el endotelio se encuentra en vasos sanguíneos. A causa de que es un epitelio plano simple, parecido al endotelio, pues recibe este nombre. Pero recordemos que formalmente los endotelios solo están en los vasos sanguíneos. Microscopía fotónica de campo claro, donde podemos observar el epitelio corneal en detalle. Epitelio plano estratificado no queratinizado. Aquí está la membrana de Bowman, que es la membrana basal del epitelio corneal. Debemos recordar que el epitelio corneal tiene numerosas terminaciones nerviosas libres. Por eso, si ustedes en este momento quisieran o intentan tocarse sus ojos con los párpados abiertos, si lo logran, les va a producir dolor, pero va a ser difícil que lo logran porque casi de inmediato van a cerrar los ojos. Bueno, eso se llama reflejo corneal y es debido a que en el epitelio corneal hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas libres. Acá abajo se ve parte del estroma. A menor aumento, el epitelio corneal, la membrana de Bowman, y luego vemos el estroma corneal. En el estroma corneal encontramos una gran cantidad de fibras colágenas tipo 1.
Se ve poco espacio entre ellas, de hecho es tejido conectivo fibroso denso. Las células que sintetizan esta colágena a microscopía electrónica son muy semejantes a los fibroblastos, pero en la córnea estas células, de las cuales señalo su núcleo, se llaman queratocitos. Por lo tanto, señalo aquí un queratocito, otro queratocito, otro queratocito, otro queratocito, otro queratocito. Estos espacios son artefactos, en vida no existen, pero es difícil fijar muy bien la córnea y entonces se producen estos espacios que en realidad son artefactos, in vivo no existen. Insisto, las células se llaman queratocitos. Cuando hablemos de piel, verás que hay células en la piel que se llaman queratinocitos. Se parece un poco la palabra, pero no hay que confundirla. Los queratocitos son las células que están en el estroma de la córnea. Hacia abajo tenemos la membrana de Descemet y luego el endotelio de Descemet, endotelio corneal o epitelio posterior de la córnea. Estas células que están aquí tienen una gran cantidad de proteínas transmembrana bombas que generan que se acumule agua en el estroma de la córnea. La córnea está muy hidratada. Un 80% de su componente es agua. Es sumamente hidratada. Si no tiene esta hidratación, la córnea pierde transparencia y se hace opaca. Microscopía electrónica de transmisión. Observamos el núcleo de un queratocito y aquí observamos a muy bajo aumento fibras colágenas en corte transversal y en corte longitudinal. Resulta que estas fibras colágenas que conforman la córnea, aquí se ven corte longitudinal, corte transversal, están dispuestas formando ángulos de 90 grados, es decir, de una forma ortogonal. Esta disposición ortogonal más la hidratación de la córnea es lo que explica la transparencia normal de la córnea. Si la córnea no fuera transparente, no podríamos observar porque no pasa la luz. Bueno, entonces hemos hablado de la esclera, de la córnea, y hay un punto que está entre la esclera y la córnea que se llama limbo esclerocorneal. Aquí está la esclera, aquí está la córnea, y este sitio entre esclera y córnea se llama limbo esclerocorneal. Allí en el limbo esclerocorneal se encuentra el conducto o canal de Schlemm, junto con la red trabecular o los espacios de Fontana. ¿Qué tiene el canal o conducto de Schlemm y la red trabecular tienen la importante función de drenar el humor acuoso, que se produce en el cuerpo ciliar y viaja de la cámara posterior, tú ya lo has leído, hacia la cámara anterior. La cámara anterior está delimitada por el iris en la parte de atrás y adelante por la córnea, y la cámara posterior por el iris y por el humor vítreo. Pues bien, el conducto o canal de Schlemm y los espacios de Fontana o red trabecular tienen la importante función de drenar el humor acuoso. Y estas estructuras están en un sitio que se llama el limbo esclerocorneal. Aquí lo vemos un poco a mayor detalle. Aquí está parte de la córnea, parte de la esclera, limbo esclerocorneal. Este es el conducto o canal de Schlemm. Aquí está la red trabecular o espacios de Fontana. Y estas dos estructuras tienen la importante función de drenar el humor acuoso que viaja de la cámara posterior hacia la cámara anterior y drena por aquí. Bien,
La siguiente túnica es la túnica vascular o túnica media o tracto uveal, que está conformado por coroides, cuerpo ciliar e iris. ¿Dónde nos encontramos? Es el corte del globo ocular, teñido con H&E. Ya vimos la túnica fibrosa, ahora vamos a la túnica media. Aquí está la coroides, lo que estoy señalando ahora es la coroides. Esto es el cuerpo ciliar y este es el iris. Iris, cuerpo ciliar y la coroides. Este es un corte de retina, pero se ve bastante bien la coroides. Aquí está la esclera, aquí está la retina y esto que está en medio es la coroides. La coroides, entonces, desde el punto de vista histológico, tiene 4 componentes. Lo vemos aquí, lámina supracoroidea, en donde hay tejido conectivo laxo, una gran cantidad de melanocitos. La sustancia propia, donde hay una gran cantidad de vasos sanguíneos, arteriolas, vénulas, tejido conectivo laxo. Luego la capa coriocapilar o coroido capilar, depende el libro que leas, porque aquí se encuentra una gran cantidad de capilares. Y finalmente, la lámina basal o membrana de Bruch. Se escribe Bruch, pero se dice Bruch. La membrana de Bruch, y anticipo, la membrana de Bruch es membrana basal de el epitelio pigmentario de la retina, que es todo lo que vemos hacia acá. Aquí entonces encontramos la coroides. Luego, el siguiente elemento de la túnica vascular o túnica media es el cuerpo ciliar, que lo encontramos aquí. Esto que estoy señalando ahora es el cuerpo ciliar arriba y acá el cuerpo ciliar abajo. Tiene forma aproximadamente triangular. Velo, lo estoy señalando ahora. El ápice o vértice, la base del triángulo, tiene una forma aproximadamente triangular. Tiene una parte donde hay estas estructuras que se llaman procesos ciliares y se llama pars plicata, porque tiene los procesos ciliares. Y tiene una parte que carece de los procesos y que se llama pars plana. La pars plana y la pars plicata. Pars plicata, pars plana, esto es en latín, de el cuerpo ciliar. A mayor aumento, aquí encontramos los procesos ciliares, 1, 2, 3, 4, 5, vemos en este esquema. Por lo tanto, estamos viendo la pars plicata del cuerpo ciliar y hacia acá está la pars plana. Este es el cristalino, este es el iris, acá está la córnea y esta es la esclera y aquí el limbo esclerocorneal. A mayor aumento, ¿qué encontramos? El cuerpo ciliar, encontramos los procesos ciliares, es decir, la pars plicata, y hacia acá, no se alcanza a ver bien, está la pars plana. Por lo tanto, esto es el cuerpo ciliar. Desde el punto de vista histológico, ¿cuáles son las partes que conforman al cuerpo ciliar? Tiene la lámina supracoroidea, que es tejido conectivo laxo. Luego se encuentra el músculo ciliar. Luego la capa vascular que forma el estroma del cuerpo ciliar. El epitelio pigmentado, donde hay una gran cantidad de melanina, y después de él, el epitelio ciliar no pigmentado, que aquí no alcanza a verse bien. Esos son los componentes desde el punto de vista histológico del cuerpo ciliar. A mayor aumento, aquí encontramos la pars plicata del cuerpo ciliar porque encontramos los procesos ciliares.
un proceso, otro proceso, proceso ciliar, proceso ciliar, proceso ciliar, proceso ciliar. Y entonces, desde el punto de vista histológico, encontramos que está la lámina, aquí, la lámina supracoroidea, tejido conectivo laxo, el músculo ciliar, la capa vascular o el estroma, capa vascular porque hay una cantidad notable de vasos sanguíneos. Luego encontramos el epitelio pigmentado, aquí está, el epitelio pigmentado, ciliar, por supuesto, y luego el epitelio ciliar no pigmentado que se ve aquí. No se ve muy bien, no es suficiente el aumento, pero aquí está el epitelio ciliar no pigmentado, el epitelio ciliar pigmentado. Bien. ¿Qué es de resaltar en el cuerpo ciliar? Bueno, el músculo ciliar, al contraerse, permite que el cristalino se haga más grueso y por lo tanto permite el enfoque de objetos cercanos y ese fenómeno se llama acomodación. Dicho de otra manera, el músculo ciliar permite que se dé el fenómeno de acomodación o dicho coloquialmente de enfoque. Aquí no se ve, pero hay unos ligamentos que se llaman ligamentos de la zónula que comunican el cuerpo ciliar con el cristalino que no se ve en esta imagen. Entonces, primera instancia, el músculo ciliar permite el fenómeno de acomodación. 2. En los procesos ciliares se sintetiza el humor acuoso. Aquí es donde se sintetiza el humor acuoso en los procesos ciliares. Y como recuerdas, el humor acuoso viaja de la cámara posterior hacia la cámara anterior y es drenado a nivel del limbo esclerocorneal por el conducto o canal de Schlemm y por la red trabecular o también llamado espacios de Fontana. Aquí encontramos a mayor aumento, entonces, además del cuerpo ciliar, el limbo esclerocorneal y el conducto canal de Schlemm y los espacios de Fontana. Pues bien, el humor acuoso se sintetiza aquí en los procesos ciliares y es drenado en el conducto o canal de Schlemm. En este esquema, señalado de rojo, encontramos aquí el cristalino, la córnea, el iris, la cámara anterior, por lo tanto, acá está la cámara posterior, la parte posterior del iris, el cristalino y aquí el humor vítreo. Bien, pues bien, el humor acuoso entonces viaja de la cámara posterior a la cámara anterior y se drena a nivel del conducto o canal de Schlemm y los espacios de Fontana que se ubican en el limbo esclerocorneal. ¿Qué sucede si este drenaje no se lleva a cabo de manera eficiente? Pues aumenta la presión intraocular y esto comprime a la cabeza del nervio óptico y genera atrofia de la papila o cabeza del nervio óptico y entonces genera amaurosis. Es el término correcto para denominar a la ceguera. Una de las principales causas de amaurosis es el glaucoma, que es esta enfermedad que se produce a causa de que no se puede drenar correctamente el humor acuoso. Como no se drena el humor acuoso, aumenta la presión intraocular, comprime la papila o cabeza del nervio óptico y genera amaurosis. Esta es correlación clínica. En el glaucoma se presenta un síndrome que se llama síndrome de ojo rojo. Hay muchas causas de síndrome de ojo rojo, por ejemplo, conjuntivitis, pero además de que se ve el ojo rojo, el paciente refiere mucho dolor. Y el glaucoma es una urgencia oftalmológica, porque si no se corrige, aumenta la presión intraocular y entonces genera amaurosis.
Glaucoma viene del griego glaukos, que quiere decir verde, porque mira el color que presenta un ojo con glaucoma que lamentablemente no fue tratado a tiempo, color verdoso. Entonces, el glaucoma. Bien, pues tómense un descanso de 10 minutos y continuamos. Bien, espero que ya hayan descansado. Vamos a continuar. Vemos aquí una fotografía del ojo. La parte que normalmente es blanca es la esclera y la parte que tiene color, del color que tú recuerdes, has visto muchos ojos con colores distintos, pues la parte que tiene color es el iris, que es la siguiente parte de la túnica vascular o túnica media o tracto uveal, el iris. Y lo que está en medio es la pupila. Normalmente mide 2 milímetros de diámetro. Si la pupila es menor de este diámetro, se dice que hay miosis. Si la pupila es mayor de 2 milímetros, entonces dice que hay midriasis. Miosis, pupila pequeña; midriasis, pupila grande. Esta es la pupila. ¿Dónde nos encontramos? Aquí. Esta es la córnea, aquí está el cristalino, este es el iris de un lado y el iris del otro lado. A mayor aumento aquí encontramos entonces al iris. Desde el punto de vista histológico, ¿qué componentes tiene el iris? Tiene la capa limitante anterior o lámina marginal anterior, tiene el estroma del iris, el cual contiene el músculo esfínter de la pupila, tiene el epitelio anterior, que es donde está el músculo dilatador de la pupila, y el epitelio posterior, compuesto por dos capas de células pigmentadas con gran cantidad de melanina. Es un epitelio cúbico de 2 estratos, y aquí, a diferencia de del cuerpo ciliar, las dos capas que conforman este epitelio están pigmentadas. Bien, como has notado, el iris tiene tanto el esfínter de la pupila como el músculo dilatador de la pupila. Ambos son del tipo músculo liso. Ambos están inervados por el sistema nervioso autónomo o de la vida vegetativa. Esto quiere decir que no está bajo regulación de la voluntad la contracción de estos músculos. Y entonces permiten ya sea que la pupila se haga más pequeña, miosis, o que se haga más grande, midriasis, dependiendo de las circunstancias. Si hay poca iluminación, entonces se requiere que la pupila se haga más grande para que penetre más cantidad de luz a la retina. Pero si hay mucha iluminación, se requiere que la pupila se haga más pequeña para que no entre exceso de luz a la retina y se pueda observar con mayor nitidez. Entonces, cuando se explora esto en los pacientes, se usa una lámpara de exploración clínica pequeñita, y se observa que cuando se pone luz sobre el ojo, la pupila se hace más pequeña normalmente. Cuando se retira la luz, se dilata. Entonces, esto es debido a la presencia de músculo liso en el iris. Eh, Se llama reflejo fotomotor, dado que es producido por la luz. Entonces, aquí tenemos al iris. Y luego encontramos aquí un esquema del ojo. Encontramos aquí el cuerpo ciliar, cuerpo ciliar. Aquí están los ligamentos de la zónula que te explicaba hace un momento. Y aquí encontramos al cristalino, que es el lente del ojo. Aquí está un corte de cristalino teñido con H&E. ¿Qué encontramos desde el punto de vista histológico? Encontramos que en la parte anterior, o sea, aquí,
vemos una estructura que se llama cápsula del cristalino, que en la parte anterior es más prominente y en la parte posterior, perdón, acá es menos prominente. Debajo de la cápsula del cristalino encontramos el epitelio del cristalino, que es cúbico simple. Esta parte del cristalino se llama ecuador. Hacia el ecuador, el epitelio, las células que forman el epitelio se van alargando y conforman el siguiente componente del cristalino, que se llaman las fibras del cristalino. Los núcleos, como te das cuenta a nivel del ecuador, van alargándose porque las células se van alargando y entonces pasan a formar las fibras del cristalino. Y en la parte central del cristalino está el núcleo del cristalino. Aquí en esta parte ya no observamos núcleos. Las células entonces van a formar el núcleo del cristalino. Aquí está entonces el cristalino en un corte. Aquí nuevamente vemos el cristalino. Aquí vemos la cápsula del cristalino, el epitelio que hacia el ecuador presenta el fenómeno de que las células se van alargando, forman entonces las fibras del cristalino y en el núcleo del cristalino ya no se observan núcleos, las fibras van a formar parte del núcleo del cristalino. El cristalino sirve para enfocar porque es la lente. ¿Cómo se logra esto? Por el fenómeno de acomodación generado por el músculo ciliar que está en el cuerpo ciliar. Bien, pasemos a la última túnica del ojo, la túnica nerviosa o túnica interna, que está formado por la retina. La retina tiene una porción ciega anterior, eso significa que no tiene fotorreceptores, y la retina, que forma la porción óptica o posterior, tiene fotorreceptores. ¿Dónde está la retina? Bueno, vamos a ubicarnos. Esta es la córnea, aquí está el iris, el cristalino, esta es la esclera, luego sigue la coroides y esto que señalo ahora es la retina. Esto que estoy señalando ahora es la retina, se desprende la retina habitualmente en los cortes histológicos, pero in vivo la retina no está desprendida como se ve aquí. Y hasta esta porción, todo lo que señalo tiene fotorreceptores, pero esta porción corresponde al sitio que se llama hora serrata y de aquí en adelante la retina no es fotosensible. Es decir, forma el epitelio que está aquí en el cuerpo ciliar, el epitelio que está en el iris, la porción no fotosensible de la retina. Aquí vemos en el esquema, la hora serrata se llama así porque presenta un aspecto que semeja los dientes de una sierra. A partir de la hora serrata hacia adelante, la retina no es fotosensible. De la hora serrata hacia atrás, la retina es fotosensible. Desde el punto de vista histológico, se conocen 10 capas de la retina. Los oftalmólogos usan el criterio embriológico y ellos abordan la retina con 2 capas, la no fotosensible y la fotosensible. Pero desde el punto de vista histológico estudiamos 10 capas de la retina. ¿Cuáles son? El epitelio pigmentario, la capa de conos y bastones, la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa ganglionar, la capa de fibras del nervio óptico y la membrana limitante interna. Estas son las 10 capas de la retina. La capa de conos y bastones es donde están la porción fotorreceptora de las células sensibles a la luz. La membrana limitante externa tiene complejos de unión
de células de sostén. Aquí en la retina hay células semejantes a la glía del tejido nervioso que dan sostén a las diversas células que se encuentran en ella, y esas células se llaman células de Müller. Se escribe M-U, la U con diéresis, L-L-E-R, Müller, pero en alemán se dice Müller. Bien, pues aquí en la membrana limitante externa están complejos de unión de las células de Müller con los conos y bastones. En la capa nuclear externa encontramos los núcleos de los conos y bastones. En la capa nuclear interna encontramos núcleos de diversas células, como las células horizontales, las neuronas bipolares, aquí en la capa nuclear interna, también núcleos de células que se llaman amacrinas y los núcleos de las células de sostén de la retina, que son las células de Müller. En la capa ganglionar están los núcleos de las células ganglionares, que forman fibras y son las fibras del nervio óptico. Y finalmente, en la membrana limitante interna, encontramos extremos expandidos de las células de Müller, las células de sostén, y también encontramos su membrana basal. Bien, en este esquema encontramos el epitelio pigmentado, la primera capa de la retina, luego los conos y bastones, que son las porciones fotorreceptoras de las neuronas, sus núcleos de los conos y bastones que están en la capa nuclear externa, aquí están los núcleos. Luego encontramos células como la célula horizontal, célula bipolar, célula amacrina. Esta célula bipolar también se llama neurona bipolar, la célula amacrina. Y aquí no se ve, pero también están los núcleos de las células de Müller. Bien, pues esta corresponde a la capa nuclear interna, donde encontramos los núcleos de estas células. Aquí están los núcleos de las células ganglionares, por lo tanto, esta es la capa ganglionar, y entonces en este esquema podemos apreciar que en la retina hay varias células y sus núcleos ocupan diversos lugares en las capas de la retina. Un corte de retina, microscopía fotónica, por supuesto. Aquí está el humor vítreo. Aquí está la coroides. Aquí está la membrana de Bruch. No se ve muy bien, pero recuerda que la membrana de Bruch es la membrana basal del epitelio pigmentario. Bien, epitelio pigmentario es la número 1, luego la capa de fotorreceptores o de conos y bastones, luego la membrana limitante externa, está aquí, la membrana limitante externa, luego la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares, la capa de fibras de nervio óptico y finalmente la membrana limitante interna. Aquí nuevamente el corte de retina. Acá tenemos la coroides. Aquí está la capa coriocapilar. Aquí se ve la membrana de Bruch, que es la membrana basal del epitelio pigmentario, que es un epitelio cúbico simple. Luego la capa de conos y bastones, la membrana limitante externa, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa ganglionar o de células ganglionares, las fibras del nervio óptico y finalmente la membrana limitante interna. Esta recuerda que es aquí encontramos la membrana basal de las células de Müller, células de sostén, y aquí en la membrana limitante externa hay complejos de unión entre las células de Müller y los conos y bastones. Bien, vemos aquí en un corte semifino teñido con azul de toluidina el epitelio pigmentario, tiene una gran cantidad de melanina,
Esto impide que haya reflejo de la luz y entonces permite pues que el fenómeno de visión se lleve a cabo de manera adecuada. Los conos y bastones, la porción fotorreceptora, tiene sáculos membranosos y estos sáculos membranosos son metabolizados y reciclados por las células del epitelio pigmentario, que está aquí en este esquema. Estas representan las células del epitelio pigmentario, la membrana de Bruch y la coroides. Bien, los fotorreceptores, que son los conos y los bastones. Aquí está un bastón, aquí está un cono. La luz viaja en este sentido, hacia arriba, según el esquema, en ambos casos. Los fotorreceptores, tanto los bastones como los conos, tienen un segmento externo, un segmento interno. Segmento externo, segmento interno. Vamos primero con los bastones. En el segmento externo encontramos que hay una gran cantidad de discos membranosos que tienen el pigmento fotorreceptor característico del bastón. En el segmento interno encontramos una porción que se llama elipsoide y otra que se llama mioide. En el elipsoide hay una gran cantidad de mitocondrias y en el mioide encontramos aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso, etc. Hay una estructura que se llama cilio de conexión que une al segmento interno con el segmento externo. Aquí está la membrana limitante externa, en donde encontramos complejos de unión de las células de Müller con los fotorreceptores, y luego encontramos el núcleo del bastón. Veamos el cono. El cono tiene el segmento externo, también tiene sáculos membranosos, pero aquí la particularidad es que estos sáculos están unidos a la membrana plasmática. Por eso es que se ven de esta forma en el esquema, como discontinuos, porque estos sáculos membranosos, en el caso del cono, están unidos a la membrana plasmática de la célula fotorreceptora, a diferencia de el bastón, donde los sáculos no están unidos a la membrana plasmática. Bien, segmento interno tiene el elipsoide con una gran cantidad de mitocondrias, el mioide con retículo endoplásmico liso, Golgi, etc. Membrana limitante externa, en donde encontramos complejos de unión de las células de Müller con los conos y bastones y el núcleo del cono. Los bastones sirven para iluminación en condiciones de luz escasa, de poca luz, mientras que los conos permiten la visión en color. Los fotopigmentos, ¿cuáles son? En los bastones encontramos rodopsina y en los conos encontramos iodopsina. ¿Qué tiene la rodopsina? Tiene una opsina que se llama escotopsina, porque sirve para la visión con poca luz. Y tiene una molécula que se llama 11-cis-retinal. Mientras que la iodopsina tiene fotopsinas, es decir, aquí hay varias opsinas que permiten la sensibilidad al color, visión en color, y una molécula de 11-cis-retinal. ¿Cuáles son los pigmentos visuales, los pigmentos visuales, mejor dicho, qué tipo de luz permiten reconocer? Estos de la iodopsina, las fotopsinas, bueno, luz roja, luz verde y luz azul. ¿Cómo se da el fenómeno de la visión para que se genere la visión a través de los estímulos luminosos? Bueno, el 11-cis retinal con el estímulo luminoso se convierte en todo transretinal. Este genera que se active la transducina para convertir la opsina y genera que se produzca la transducina que activa al GMP cíclico. En condiciones de oscuridad o sin estímulos luminosos hay GMP y esta transducina actúa entonces a la GMP cíclico
fosfodiesterasa. Y esto genera que se cierren los canales iónicos de sodio. Y esto es lo que provoca el fenómeno de visión. A diferencia de lo que sucede en los estímulos nerviosos habituales que tú ya viste en tejido nervioso, donde hay despolarización y esto genera la señal nerviosa, en el caso de la retina, lo que sucede es que hay hiperpolarización porque se cierran los canales iónicos de sodio y entonces aumenta el sodio y esto hace que se hiperpolarice y la hiperpolarización es lo que genera el fenómeno luminoso o la percepción de la luz. ¿Se puede ver la retina? Sí. Hay un instrumento que se llama oftalmoscopio que permite ver lo que se denomina clínicamente el fondo de ojo. En condiciones normales, es decir, sin pandemia, yo llevo a la clase mi oftalmoscopio y algún voluntario permite que le revise el fondo de ojo. Bueno, usando entonces el oftalmoscopio se puede ver el fondo de ojo. Todo lo que está de color naranja es la retina. Todo esto es la retina visto de manera normal. Se puede ver también la papila óptica, que es donde sale el nervio óptico, pero por donde entran arterias, salen venas. Entonces, en el fondo de ojo se pueden ver arterias y venas. Los cruces arteriovenosos se pueden evaluar, son importantes. Por ejemplo, en la hipertensión arterial sistémica, los cruces arteriovenosos se ven afectados. Y hacia la parte temporal de la retina encontramos algo que se llama mácula lútea, porque se ve ligeramente amarilla, y en el centro de la mácula lútea, la fóvea central. En la fóvea central, lo que encontramos es que hay solamente conos, 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 conos. Por lo tanto, la fóvea central es el sitio de enfoque máximo de los ojos. Cuando tú quieres observar algo con detenimiento, con detalle, cuando lees un libro, cuando ves una película, cuando ves la pantalla de una computadora, enfocas hacia la fóvea porque es el sitio de máximo enfoque y en la fóvea, la retina se observa que es más delgada y además solo hay conos. Un corte histológico de la fóvea, vemos cómo la retina se hace más delgada y aquí solo encontramos conos. Bien, nuevamente la imagen del fondo de ojo normal, el disco óptico. Cuando hay hipertensión endocraneana, la papila se observa con bordes prominentes, sobresale. Normalmente esto se aprecia como una excavación. Cuando hay hipertensión endocraneana, entonces la papila se observa sobresaliente. Y bueno, nota cómo toda la retina se ve de color anaranjado, las arterias, las venas, etcétera. Fondo de ojo normal. Vamos a ver qué sucede en condiciones patológicas. Este es el fondo de ojo normal. Aquí está la papila óptica, la mácula lútea, los vasos sanguíneos, cruces arteriovenosos, etcétera. Pero este es el fondo de ojo de un sujeto diabético. ¿Qué se puede encontrar en los diabéticos? Se pueden encontrar hemorragias como esta que se ve aquí, que se llaman hemorragias en flama, hemorragia, 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 y unos exudados que se llaman exudados algodonosos o mal llamados por la mala traducción del inglés al español, exudados cotonosos, algodonosos. Bien, notas la diferencia entre ambas retinas. La diabetes mellitus es una causa importante también de amaurosis, o sea, de ceguera. Y no es por la insulina, porque normalmente todo el género humano produce insulina. Todo mundo cuando nace, nace produciendo insulina. Eso no causa la ceguera. La ceguera la causa la hiperglucemia y los trastornos metabólicos que generan la hiperglucemia crónica,
que entre otras cosas provoca alteraciones en la retina, y esto se llama retinopatía diabética. Esto es generado por la hiperglucemia crónica, es decir, por el descontrol de la diabetes mellitus, hemorragia se inflama, exudados cotonosos, como ves, se afecta la retina, y si se afectan los fotorreceptores, pues naturalmente es de esperar que los pacientes no observen bien. Y repito, una causa frecuente de amaurosis es la retinopatía diabética. Un párpado muy bien delineado, muy bien arreglado. ¿Pero qué encontramos en el párpado? Bueno, en un corte de párpado, aquí está la parte externa, la parte interna, encontramos piel delgada, aquí está la piel delgada. Encontramos folículos pilosos, que son las pestañas. En la parte del tarso, bueno, antes está el músculo orbicular, que por supuesto permite que se abran y se cierren los ojos. Eh, eh, Aquí el párpado está cerrado, pero voluntariamente podemos abrir, por lo tanto el músculo orbicular es músculo estriado esquelético. Luego encontramos en el tarso, ahora sí, unas glándulas sebáceas multiloculares que se llaman glándulas de meibomio en español, pero también encontramos asociados a los folículos pilosos glándulas sebáceas uniloculares que se llaman glándulas de Zeiss. Y también podemos observar glándulas con un perfil amplio, que son las glándulas de Moll, es decir, son glándulas apocrinas, glándulas de Moll. ¿Por qué se llaman glándulas de Meibomio? Porque fueron descubiertas por el médico alemán Heinrich Maibom. En español es un poco extraño decir maibomio. Bueno, entonces se pronuncia tal cual. Entonces, eh, se llaman así en honor al doctor Heinrich Maibom, que las descubrió, y aquí encontramos en esta foto las glándulas normales de meibomio y unas glándulas que están obstruidas, también de meibomio. Aquí están las glándulas de meibomio, descubiertas por Heinrich Maibom. Microscopía fotónica de campo claro, y aquí encontramos un corte de párpado. ¿Qué encontramos? Piel delgada, esto es piel delgada. Encontramos folículos pilosos, o sea, las pestañas. Esto es a nivel del tarso, y aquí encontramos glándulas sebáceas multiloculares, las glándulas de meibomio. Voy a señalar todo lo que son las glándulas de meibomio, son estas. Glándulas sebáceas multiloculares. Aquí en este folículo piloso encontramos una glándula sebácea unilocular asociada al folículo piloso, como normalmente pasa con las glándulas sebáceas. Esta, por lo tanto, es una glándula de Zeiss, glándula de Zeiss. Aquí se ve también glándula de Zeiss, aunque no se ve muy bien el folículo piloso. Y esta glándula de perfil amplio es una glándula de Moll, o sea, una glándula apocrina. Aquí hay músculo, entonces vemos un corte de párpado. Aquí encontramos folículos pilosos, por lo tanto son las pestañas, y asociados a ellos glándulas sebáceas uniloculares, glándula sebácea unilocular, glándula sebácea unilocular, glándula sebácea unilocular, por lo tanto corresponden a las glándulas de Zeiss. Y también en un corte de párpado, en condiciones normales, podríamos encontrar las glándulas lagrimales, que son las que producen las lágrimas. Son glándulas tubulares compuestas de tipo seroso. Glándula lagrimal, glándula lagrimal, glándula lagrimal. Bien, pues hasta aquí entonces del tema de ojo. Es un tema extenso, tan extenso que te voy a mostrar. Existen, bueno, no se ve muy bien en la imagen. Este es un libro, ahí está, de histología ocular. Mira,
un libro completo dedicado a la histología del ojo. Ahí está, ahí lo vemos bien. Y bueno, más o menos al revés, histología ocular. Libro completo dedicado solo a la histología del ojo. Es un tema extenso, pero bueno, hemos podido relatar los detalles más importantes acerca de la histología ocular. Bien, espero que se conserven gozando de salud y si Dios quiere nos vemos hasta la próxima.